estamos de jornada de concientización por espacios libres de violencia. Empezamos por esta institución y la idea es ir abarcando el resto de las instituciones de gestión privada de capital y poder después extenderlo a lo que es el interior. Desde SADOP nuestro lema es que no hay educación posible en donde se vive con violencia. Entonces estamos dando a conocer las diferentes situaciones y también los tipos de violencia, tratando de conversar con los docentes sobre todo, para ver cómo lo están viviendo estas situaciones y que se puedan asesorar y acompañarlos. Bueno, ustedes tuvieron ya varias denuncias de esta institución y bueno, ¿y ahora qué opinan? Porque están en clases los maestros. Sí, comenzamos por esta institución porque nos parece que era muy significativo por el hecho de todo el historial que tenemos de reclamos y denuncias hacia el representante legal de esta institución. Llegamos hasta lo último, que fue una instancia de audiencia en la Subsecretaría de Trabajo, donde tampoco tuvimos respuesta. Después de todas las movilizaciones y notas que se presentaron, tampoco tuvimos respuesta desde el ámbito de negociación en la Subsecretaría de Trabajo. Entonces, es un poco también eso, dar a conocer esta situación. Seguimos esperando respuesta de su parte. Si bien en cierto modo se detuvo el tema de los despidos encubiertos por razones de género y los contratos en fraude que se le hacía firmar a los colegas del plantel suplente, es también una manera de prevenir y de que no se vuelvan a repetir estas prácticas, porque es también algo como que está naturalizado en todas las instituciones privadas. Entonces, acompañar y dar a conocer esta situación. Bueno, Gabriel, te está escuchando Maida, que es secretaria de Educación de SADOP. Sí, a ver, hay organismos del Estado que tienen que prestar auxilio y presencia cada vez que se produce una situación de discriminación. Tenemos el INADI por un lado, tenemos organismos que tienen que acompañar, contener a las personas que son víctimas de esta clase de discriminación, ¿no? Sobre todo discriminación de género, ¿no? Sí. Por supuesto, todas las motivaciones discriminatorias son igualmente repudiables, pero en este caso, una discriminación por razón de género es particularmente preocupante porque se está dando en un ámbito educativo. A ver, ¿ustedes tuvieron apoyo de estos organismos? ¿De alguna manera pudieron plantear esto en estos organismos, ya sean nacionales o provinciales? Sí, en realidad nosotros tratamos de ser como la primera instancia, el ámbito, el espacio de escucha para los colegas. Es muy difícil que se den a conocer. Si bien sabemos que es una práctica naturalizada en las escuelas, es muy difícil que el colega lo pueda expresar de manera formal. En muchos de los casos no hay una denuncia formal realizada. Entonces nosotros tratamos justamente con estas movilizaciones, con estas jornadas, eh, concientizarlo, dar la información y que ellos se puedan acercar y comentar su situación. Entonces, guiarles en el proceso y darle asesoramiento de cómo deben proceder y avanzar en cada situación particular. Hay lugares en donde el ámbito laboral ya es de por sí violento, y en otros lugares donde se dan casos particulares, digamos. Entonces, tratamos de diferenciar los tipos de violencia y acompañar a los docentes. Y, por supuesto, realizar de forma articulada con el resto de las organizaciones. Pero estamos llevando como primera instancia este espacio de escucha y acompañamiento. Maida, me detengo en dos frases tuyas que Sí, me impactaron, te soy sincero. Por un lado, sí, decir, como vos expresaste, están naturalizados en los colegas, es decir, hay como una sí, aceptación interna de que hay cosas que, bueno, así nomás es, ¿no? ¿Viste nuestra frase tan característica, nuestra sí, idiosincrasia, tal así cual. nomás es? Cual. Eh, Y con ese así nomás está el miedo en los colegas, que por eso muchas veces no se animan a denunciar o a dar a conocer su situación, porque hay un cierto, digamos, miedo a la persecución, al hostigamiento por parte de las autoridades. Entonces no lo dan a conocer muchas veces. Y por eso estamos también acá, para poder ser esa escucha que ellos necesitan.
Claro. En muchos de los casos, perdón, te interrumpo, en muchos de los casos el miedo también se da porque es la única entrada laboral de la familia en muchos de los colegas o de las colegas. Entonces como que por eso, lo voy a dejar así, voy a aguantar hasta donde pueda. En muchos de los casos se da la renuncia, que es lo que no queremos, que se llegue hasta ese extremo, la renuncia del colega a la institución, porque ya no aguanta más, ya no, en muchos casos no quieren ni siquiera venir a dar clases, porque no se sienten cómodos, el espacio es muy hostil, y no encuentran tampoco ese acompañamiento en el resto de los colegas o en los directivos, porque también está esto de que se da una división en los colegas. Cada uno va a cuidar lo suyo, entonces nosotros también tratamos de que estas acciones sean colectivas, de fortalecer la unidad entre ellos. En esta institución se dio de esa manera y por eso pudimos lograr, mediante todas las movilizaciones, que el representante del lugar se detuviera. Maida, me preocupó Sí. esa otra frase tuya. Hay ámbitos educativos que son naturalmente violentos o esencialmente violentos. ¿Cuáles son? Mira, las mayorías, y esto es como muy irónico, digamos, porque en la mayoría de las instituciones donde hay un representante o tiene una característica, digamos, religiosa, católica en la mayoría o de otras religiones, es donde más se percibe esta situación, lo cual es contradictorio y nosotros decimos lo que no se condice con lo que ellos dicen, seguir esto del amor al prójimo, no se ve reflejado en su accionar. En esos ámbitos es a los que vos te referís como naturalmente violentos. Y esa violencia es ejercida sobre el docente para intentar que agache la cabeza y haga lo que el directivo quiere, más allá de que sea indigno, de que sea ilegal o que sea realmente perjudicial para el propio trabajador de la educación. Sí, es así. Si bien en la mayoría de los ámbitos lamentablemente se viven situaciones de violencia, está como más profundizado o naturalizado, como decíamos, en las instituciones que tienen ese carácter religioso, y lo cual es lamentable. ¿Podemos hablar de violencia de género en muchos de esos casos? Sí, en muchos de los casos, y también acosos, persecuciones. eh, en el interior también tuvimos varios casos de la representante legal que tiene una investidura de una representación de la Iglesia Católica en la escuela como el Clotac Charpentier. Ahí también se llegó a una denuncia de manera social, digamos, reclamando todo este accionar injusto que se llevaba contra las docentes y los docentes de esa institución. Maida, te agradezco En cosas, muchísimo. Sí, sí, te escucho, te escucho. sí. No, que comentaba que en cosas por ahí que a lo mejor son tan pequeñas, pero que van abarcando cada vez más, se van agrandando cada vez más, haciendo que se generalice y abarque a toda la comunidad, porque se da en los docentes y esto también obviamente repercute en los alumnos y en las familias. Te agradezco, Maida, muy interesante, muy claro y muy valiente la posición del sindicato. Están ayudando y defendiendo a sus afiliados, lo cual es la razón de ser, ¿no?, del gremio. Así que te agradezco. Y queremos, Sí, una cosita que quiero agregar, sí, es que también con toda esta jornada queremos que obviamente se garantice la aplicación del convenio 190 de la OIT, que habla de el respeto por los derechos de los trabajadores, que puedan trabajar en espacios libres de violencia y en condiciones dignas. totalmente. Nuestra solidaridad con estos docentes, mujeres o varones que son objeto de esa Sí. clase de presiones y persecuciones. Este medio está siempre a disposición para que ustedes puedan expresarse con absoluta libertad. Gracias por la cobertura.